Grabando, entonces a la hora que guste el hermano González, por favor. Pues vamos a iniciar. Bienvenido a todos. Como siempre, esperemos que esta plataforma continúe presentando estas lecciones maravillosas que se necesitan, especialmente para aquellos que no han obedecido al Evangelio, especialmente aquellas personas que andan buscando la verdad. Esperemos que esta plataforma sea de beneficio para usted y también para los hermanos que de igual manera también quieren crecer y aprender aún más de la palabra de Dios. Y esperemos, como siempre, de que esta plataforma pueda continuar a como terminamos el libro de Hechos, la cual estamos estudiando ahora. Estamos en el capítulo 23 y esta tarde o noche nuestro hermano Osvaldo va a tener la oportunidad de guiarnos a través de este capítulo, a como él expone este capítulo, y esperemos que sea de beneficio para todos. Así que vamos a iniciar, vamos a empezar. Recuerden, este es el Evangelio en Marcha y este programa, ¿alguien tiene su micrófono puesto? Esperemos, como siempre, de que esta plataforma continúe animándonos, y a este momento vamos a pedirle a unos hermanos a un hermano que si puede empezar con una oración, y le vamos a pedir a nuestro hermano Ismael si puede empezar esta tarde, esta noche con una oración, y después vamos a dejarle el tiempo a nuestro hermano Osvaldo que nos exponga de Hechos capítulo 23. Hermano Ismael. Muy bien, gracias hermano Jorge. Vamos a ir en oración, hermanos. Jehová nuestro Dios y Padre Celestial, gracias te damos por este día que tú nos has prestado a todos, y gracias porque estamos en esta plataforma y estamos para oír a nuestro hermano Osvaldo, que va a presentar un estudio sobre Hechos 23. Bendito Dios, te pedimos que seas con nuestro hermano Osvaldo para que él pueda recordar lo que él ha estudiado y pueda también enseñar a manera que él quiera enseñar conforme a tu palabra, y nosotros que estemos atentos y que pues también seamos edificados. Bendito Dios, te pedimos también por aquellos que oyen, que no son miembros de la Iglesia de Cristo, que también sean edificados y aprendan de tu palabra, se animen para acercarse más a ti. Bendito Dios, te pedimos siempre que tú nos ayudes a todos a crecer para que así estemos más cerca a ti y podamos resistir lo malo, Satanás, resistir aquellas cosas que no nos convienen. Bendito Dios, ahora que vamos a empezar este estudio, te pedimos que seas con cada uno de nosotros para que estemos con nuestro hermano, todos unidos, estudiando tu palabra aquí en Hechos 23. Todo lo pedimos y gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano Ismael. Ahora vamos a dejarle el tiempo a nuestro hermano Osvaldo, que nos va a traer el estudio de esta tarde. Buenas tardes, hermanos y amigos que nos están sintonizando a través de el Facebook y a través de esta plataforma. Gracias les damos por estar entre nosotros en esta oportunidad. Su servidor tiene a bien el poder presentar el capítulo 23 del libro de los Hechos. En nuestro programa, el Evangelio de Cristo en Marcha. En esta ocasión vamos a ir a Hechos, el capítulo 23, y vamos a estar viendo desde
Hechos capítulo 23, versículo del 1 al 35. Pues son tantos versículos que quisiéramos llevar a cabo en su secuencia, pero con la voluntad del Señor esperamos poder presentar el tema en esta ocasión, y pues vamos adelante en nuestra introducción a este capítulo 23 del libro de los Hechos. En primer lugar, hermanos y amigos, que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, que somos miembros de la Iglesia del Señor en la común fe de Jesús. Y amados hermanos y amigos, en este día vamos a estar estudiando el libro de los Hechos desde su introducción del capítulo 23. Hemos estado hablando acerca del capítulo 22 el lunes pasado, y ahora estaremos hablando acerca de este capítulo 23 del libro de los Hechos. En primer lugar, estaremos viendo al apóstol Pablo ante el Sanedrín, según los versículos del 1 al 11, donde dice que entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me mandas a golpear? Los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote: Dios injurias. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de los saduceos y otra de los fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo una disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo,
pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Entonces estaremos viendo en estos versículos que acabamos de leer, estaremos viendo al apóstol Pablo ante el Sanedrín, pero también estaremos viendo el complot que se hace para asesinar al apóstol Pablo en los versículos del 12 al 15. Y vemos también de los versículos 16 al 24 cómo Dios salva a Pablo del complot para asesinarlo. Y luego vemos cómo Dios salva a Pablo y lo hace por su providencia divina en los versículos 25 al 30. Y luego estaremos observando cómo Pablo es llevado a Cesarea, según Hechos 23, del 30 al 35. En esto estaremos tomando nota, amados hermanos y amigos, y estaremos viendo cómo el apóstol Pablo, ¿verdad?, se presenta ante el Sanedrín. Y vamos viendo primeramente que hay que tener presente que el apóstol Pablo estaba ante el consejo, según Hechos capítulo 22, el versículo 30, nos dice el versículo de la siguiente manera: al siguiente día, queriendo saber de cierto la causa por la cual se le acusaba, los judíos le soltó de las cadenas y mandó a venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Vemos aquí cómo el apóstol Pablo está ante el Sanedrín, y al día siguiente, queriendo el comandante saber con certeza la causa por la cual los judíos estaban acusando al apóstol Pablo, dice que lo soltó y ordenó a los principales sacerdotes y a todo el concilio que se reunieran. Después llevó a Pablo y los puso ante ellos. El tribuno tenía a Pablo prendido, pero no tenía acusación contra él. Creía que era aquel egipcio que levantó una decisión allí en Hechos 21, el versículo 38, donde nos dice: ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces vemos que se creía que era aquel egipcio. Pero entonces, aún después de escuchar a Pablo, el tribuno no entendía en sí el problema. Por eso quería examinarlo con azotes para atraer alguna confesión
de crimen, pero tuvo esto cuando supo que Pablo era ciudadano romano. Y ahora, por último, quiere escuchar alguna acusación del concilio, alguna acusación del Sanedrín, de los judíos. Es interesante poder notar que ellos querían examinar al apóstol Pablo. Ellos querían extraer alguna confesión de crimen sobre Pablo. Pero se detuvo ahí esta cuestión cuando se supo que Pablo era un ciudadano romano. Y ahora, por último, quieren escuchar al apóstol Pablo, y dice la escritura ahí, ¿verdad?, de que él está ante este Sanedrín de los judíos. En Hechos 23:1 dice la escritura que entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una buena conciencia, perfectamente limpia. Y como los judíos acusaban a Pablo, el tribuno quería que los acusadores fueran específicos en las acusaciones que se estaban haciendo al apóstol Pablo. En términos prácticos, el Sanedrín, en oposición de rechazo al apóstol Pablo, sí querían ellos satisfacer al pueblo con el castigo que le querían dar al apóstol Pablo. Pero hermanos y hermanas, es interesante notar que Pablo se dirige a ellos y les dice hermanos. Esto significa compatriotas. Desde el principio, Pablo quiere aclararle a ellos que no era una persona que habla contra el pueblo y la ley de los judíos. Tampoco era un hombre que estaba profanando el templo. En realidad, Pablo solo comenzó a hablar y fue interrumpido, y nunca dejaron terminar su defensa ante este grupo. Vemos nosotros en el versículo 2 que el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios lo golpeará a usted, pared blanqueada. ¿Se sienta usted para juzgarme conforme a la ley y viola la ley ordenando que se me golpee? Hechos 23, el verso 4. Los que estaban allí observaron y dijeron al sumo sacerdote de Dios injurias. Y en Hechos 23:5 dice: y Pablo dijo: no sabía, hermanos, que él era el sumo sacerdote, porque escrito está: no hablarás mal de una de las autoridades de tu pueblo. Ananías
fue el sumo sacerdote desde el año 47 después de Jesucristo hasta el 59 después de Cristo. Este Ananías tenía la reputación de ser un hombre insolente, de ser un hombre violento, y cuando estalló la revuelta contra Roma en el año 66 después de Jesucristo, dice que fue asesinado por terrorista. Ya sea la forma en que Pablo se dirigió a ellos como hermanos, o por la afirmación de que era un siervo fiel de Dios, o por las dos cosas, se encolerizó y dio la orden de que el apóstol Pablo fuere abofeteado. La orden era ilegal y Pablo lo reprendió por eso. Las palabras que dijo Pablo no fueron tanto una maldición, sino una predicción. Dios iba a golpear al que dio la orden de golpear a Pablo. La ilustración de pared blanqueada significa una persona que aparentaba otra cosa, un hipócrita. El hecho de que Ananías violó la ley mientras estaba sentado juzgando a una persona de acuerdo a la ley, ciertamente fue hipócrita. Ciertamente mostraba hipocresía. Pero Pablo no había pensado que el sumo sacerdote de Israel pudiera ordenar una acción tan brutal e ilegal. Quería respetar a la autoridad más alta de su pueblo y sus funcionarios legítimos, como lo manda la ley de Moisés en Éxodo 22, el versículo 28. La obediencia a las autoridades es parte de la vida de un cristiano. Y las palabras de Pablo eran realmente una fuerte reprensión. Y seguramente el sumo sacerdote no se conduce de esa manera. Y vemos nosotros que en Hechos 23:6, Pablo, dándose cuenta de que una parte eran saduceos y otra fariseos, alzó la voz en el concilio: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Se me juzga a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos. Cuando dijo esto, se produjo un altercado entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Y la razón es porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritu. Pero los fariseos creen todo esto. Y se produjo entonces un gran alboroto, y levantándose algunos de los escribas del grupo de los fariseos, discutían enérgicamente diciendo: no encontramos nada malo en este hombre, pero ¿y si un espíritu o un ángel le ha hablado?
Los dos partidos religiosos dominantes que vemos acá en este registro, en el Sanedrín, se encontraban ahí. Los saduceos, los fariseos se encontraban allí. Estos saduceos racionalistas y los fariseos tradicionalistas. El punto clave de las diferencias entre ellos era la doctrina de la resurrección. Y vemos nosotros que además de esto, los fariseos guardaban y respetaban las muchas reglas tradicionales que se habían establecido como un cerco para proteger la ley. ¿Cómo sería posible que los miembros de cualquier partido acusaran a un hombre de despreciar la ley cuando él dijo, soy fariseo? En este caso, con relación a Pablo. Pablo era un fariseo y era imposible de que se le acusara a él en poder despreciar la ley cuando realmente él dijo, soy fariseo. ¿Cómo podían los fariseos repudiar a un hombre que esperaba con confianza a que Dios lo levantara de los muertos en el último día? Lo que hizo el sumo sacerdote y la reacción del Sanedrín había puesto en claro que no habría un justo juicio hacia Pablo. Y lo que Pablo hizo en esa ocasión no era reprochable en ningún sentido, como él mismo dijo después. O digan esto mismo, si hallaron en mí alguna cosa mala hecha cuando comparecí ante el concilio. Hechos capítulo 24, el versículo 20. O digan esto mismo, si hallaron en mí alguna cosa mala hecha cuando comparecí ante el concilio. Vemos entonces a Pablo siempre ante el Sanedrín. Y Pablo había comenzado a hablar y fue interrumpido bruscamente, dado que allí no había ningún trato justo. Las palabras de Pablo surtieron el efecto deseado de hacer imposible el juzgamiento que le estaban haciendo. Una asamblea dividida, vemos allí, nunca se podría poner de acuerdo sobre su culpabilidad, sobre su inocencia, ni tampoco sobre los cargos que se le pudieran imputar. Sus palabras fueron una llamada para que los fariseos dejaran su asociación errada con los saduceos, que habían abandonado por completo la religión de Israel, y les hubiera dado a Pablo una audiencia, les hubiera hablado acerca de aquel que se levantó de los muertos y que volverá para resucitar a todos de los muertos. Ahora vemos siempre a Pablo ante
el Sanedrín. Y vemos que hasta este momento admitieron que Pablo no estaba exponiendo sus propias ideas, sino que les había recibido de Dios mediante un ángel o un espíritu. Se referían tal vez al relato que hizo Pablo respecto a lo que ocurrió en el camino a Damasco y a la visión que tuvo en el templo en Hechos capítulo 22, el versículo 10, donde dice la escritura de la siguiente manera: y les dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que se está ordenado que hagas. Y luego, en el versículo 17, y me aconteció vuelto a Jerusalén, que orando en el templo se me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba, yo azotaba a todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Si este era el caso en que su enseñanza era realmente de Dios, ¿cómo podía el Sanedrín condenarlo? Su consejo fue como el que dio Gamaliel concerniente a los apóstoles hace 25 años, allá en Hechos, el capítulo 5, el versículo 38 y 39, donde dice Hechos capítulo 5 de la siguiente manera. Dice el texto en el versículo 38, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no le podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. De que el tribuno lo había liberado, pero ahora otra vez está bajo custodia. El Señor resucitado, las primicias del fruto de la resurrección, en la cual Pablo esperaba, vino para alentar al apóstol Pablo. Y la carrera del apóstol al servicio del evangelio todavía no terminaba. Era la voluntad del Señor que Pablo diera testimonio de él en Roma. Por lo tanto, los judíos de Jerusalén que estaban inclinados a destruirlo no iban a tener ningún éxito. Ciertamente, vemos nosotros
cómo ahora se da el complot para querer asesinar al apóstol. Y en Hechos 23, del versículo 12 al 15, leemos que cuando se hizo de día, los judíos tramaron una conspiración y se comprometieron bajo juramento diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran matado a Pablo. Los que tramaron este plan eran más de 40 hombres, los cuales fueron a los principales sacerdotes, a los ancianos, y dijeron: nos hemos comprometido bajo solemne juramento a no probar nada hasta que hayamos matado a Pablo. Ahora pues ustedes y el concilio avisen al comandante para que lo que haga comparecer ante ustedes, como si quisiera hacer una investigación más minuciosa para resolver su caso. Nosotros, por nuestra parte, estamos listos para matarlo antes de que llegue. Y vemos entonces este complot para quererlo asesinar. 40 hombres de Israel tomaron el nombre de Dios en vano cuando juraron que iban a cometer el asesinato. Aunque Lucas no lo dice aquí, esos conspiradores eran probablemente de los llamados hombres de puñal. Su objetivo, su método y su juramento así lo indicaban. No es probable que los hombres que hicieron el juramento fueran a morir de hambre o fueran a morir de sed, si no podían hacer lo que habían jurado, pues los rabinos tenían el poder para liberarlos de dicho juramento. Es notable que los líderes religiosos del pueblo estuvieron ellos mismos involucrados en este plan, en este complot de querer asesinar a Pablo, o creían que esas acciones eran un servicio a Dios, como encontramos allá en el libro de Juan, el capítulo 16, el versículo 12, donde se registra que ciertamente algunos pensaban que podían estar expulsando de las sinagogas a ciertas personas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensarán que rinden servicio a Dios. O como los saduceos, que no creían en un juicio después de la muerte, simplemente no tenían temor de Dios. Y vemos nosotros que el juramento era una invocación a Dios que le castigara en caso que no lograran su propósito de matar a Pablo. Un acto que sería más sabroso para ellos que los alimentos. Desde luego, las palabras hombres corruptos
perversos, no vale nada. Y por eso tales juramentos no llevaban peso alguno. Pero este caso ilustra el fanatismo de los judíos, que tantas veces provocaban a los romanos hasta que por fin estos sitiaran la ciudad para destruirla en el año 70 de ese mismo siglo. Pablo es librado de la conspiración de los asesinos. Esto no pasó, hermanos, por casualidad. Dios tuvo que proteger a Pablo porque Jesús prometió que él iría a Roma a testificar de él. En Hechos 23, el versículo 11, dice el texto de la siguiente manera: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Ahora vamos viendo de los versículos 16 al 24 cómo Dios salva a Pablo del complot para asesinarlo. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Y Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribunal, porque tiene cierto aviso que darles. Entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no le creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni a beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole a que nadie le dijese que le había dado aviso de esto. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras, en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix, el gobernador. Y es ahí donde nosotros leemos este relato, donde Dios salva a Pablo del complot para asesinarlo. Y es lo que acabamos de leer en estos versículos
que tenemos en pantalla, vemos nosotros cómo realmente Dios salvó al apóstol Pablo de este complot para que querían asesinarlo. Y vemos cómo Dios, ¿verdad?, salva a Pablo, y lo que derrotó el plan de los conspiradores no era la buena suerte de Pablo, sino que era meramente la providencia divina de Dios que estaba con él. No aceptamos la idea de que por casualidad o por buena suerte o por coincidencia estuviera allí. De la misma manera, todos los que toman parte en los asuntos de Dios son personas importantes. Y el testimonio personal del joven sería convincente. El Señor había dicho que Pablo iría a Roma, pero él tenía que ser responsable y actuar y poner su parte para llevar a cabo, en este caso, el plan de Dios. El Sanedrín y los otros fanáticos estaban resueltos a dar muerte a Pablo, pero Dios tenía otros planes para él. Dios tenía otros planes para el apóstol Pablo. Y en Hechos 24, el versículo 11, dice: ¿cómo tú puedes cerciorarte? No haces más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. El tribuno tomó con seriedad el asunto del complot y asignó a 470 hombres para poder salvaguardar a un ciudadano romano, en este caso el apóstol Pablo. Había visto 2 veces a la muchedumbre indisciplinada, tratando de matar al prisionero, y solo la intervención romana pudo salvar a Pablo, y ahora contendían con un grupo más disciplinado de conspiradores. Y vemos entonces cómo Dios salva a Pablo de este complot para asesinarlo. Félix ocupaba la posición oficial que Poncio Pilato una vez tuvo. Fue gobernador o procurador desde el año 52 después de Jesucristo hasta el 60 después de Cristo. Y el historiador romano Tácito lo caracterizó como un hombre que ejercía poder de un rey con la mente de un esclavo. Y con este ejército de 470 soldados, pudiera haber salido de una vez, pero era mejor esperar y salir de noche para evitar otro alboroto entre el pueblo. Después de la conversión de Pablo, los judíos querían darle muerte, pero era protegido por los romanos. Era protegido por Claudio
de Lisías. Allí en Hechos, capítulo 21, el versículo 32, dice, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Y en Hechos 23, el versículo 24, y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix, el gobernador. Y por Galión, en Hechos capítulo 18, el versículo 14 y al versículo 16. Dice así la escritura. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuere algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme al derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras de hombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Y si leemos los capítulos 27 y 28, vemos ahí cómo realmente se nos presenta cómo siempre la providencia divina está a favor del apóstol Pablo y cómo este apóstol Pablo, ¿verdad?, pudo ser librado de este complot para asesinarlo. Entonces vemos cómo Dios salva a Pablo por su providencia. Y dice Hechos 23, 25. También el comandante escribió una carta en estos términos. Claudio Lisías, al excelentísimo gobernador Félix, salud. Cuando este hombre fue arrestado por los judíos, estaba a punto de ser muerto por ellos. Al saber que era romano, fui con las tropas y los rescaté, queriendo asesorarme de la causa por la cual lo acusaban. Lo llevé a su concilio y hallé que lo acusaban sobre cuestiones de su ley, pero no de ningún cargo que mereciera muerte o prisión. Y cuando se me informó que había un plan en contra del hombre, se lo envié enseguida, instruyendo también a sus acusadores que presenten los cargos contra él delante de ustedes. Había infinitas maneras, hermanos, que Dios podía usar para llevar a Pablo a Cesarea. Pero Dios escogió usar al ejército romano para librar a Pablo de sus enemigos. Los caminos de Dios ciertamente no son los nuestros. Los nuestros son caminos muy limitados, pero no así los caminos de Dios. No los de Él, pero sí los nuestros. No limitemos a Dios
pidiéndole que actúe en forma de que usted quiera actuar. Ciertamente, cuando Dios interviene en cualquier cosa que pueda pasar, mucho más y mucho mejor de lo que usted pueda esperar, sepa que Dios actuará en su providencia divina a favor de sus siervos. Félix era el procurador o gobernador romano de Judea del 52 al 59 después de Cristo, y tenía el mismo cargo que Poncio Pilato tuvo. En medio de su dificultad de averiguar las acusaciones contra Pablo, supo bastante, sin duda, para convencerse de que era cuestión de la religión y que no había causa alguna para ese tribunal civil que se estaba llevando a cabo en contra del apóstol Pablo. Y ahora Pablo, en los versículos 30 al 35, es llevado a Cesarea. Y dice la escritura que así que los soldados, de acuerdo con las órdenes que tenían, tomaron a Pablo y lo llevaron de noche Antipatris. Al día siguiente regresaron al cuartel, dejando que los de a caballo siguieran con él, los cuales después de llegar a Cesarea y de entregar la carta al gobernador, le presentaron también a Pablo. Y cuando el gobernador leyó la carta, preguntó de qué provincia era Pablo. Y al enterarse de que él era de Cilicia, dijo: te oiré cuando estén presentes también tus acusadores. Y mandó que los guardaran en el pretorio de Herodes. Entonces Pablo es llevado a Cesarea y lo llevaron de noche a ese lugar, a casi 64 kilómetros de Jerusalén, en el camino a Cesarea, así llamada por Herodes en honor de su padre Antipas. Y al día siguiente, dejando la infantería, a los de a caballo, que ya no hacían falta como guardia, les restaban de camino como unos 35 kilómetros para que Pablo llegare a ese lugar de Cesarea. En los versículos 34 y 35, el gobernador preguntó de qué provincia era, ya que la carta lo describía como romano. Te oiré, dijo, cuando vinieren tus acusadores. Le daría audiencia oficial y formal, y mandó que le guardase en el pretorio de Herodes, en el palacio, edificando en Cesarea por Herodes, y después ocupado por los procuradores romanos en algún edificio del conjunto que se mandó a guardarse al apóstol Pablo. En conclusión, hermanos míos y amigos, hemos visto en este
capítulo 23 y hemos aprendido que Pablo fue protegido por Dios y que su providencia actuó en todos los lugares en que Pablo era llevado por el antagonismo judío de su época. Fue llevado ante el Sanedrín, hicieron un complot para asesinarle, pero Dios lo salvó de todo y fue llevado a Cesarea. Así nosotros, mis amados hermanos, seremos guardados por Dios siempre y cuando nosotros andemos en la voluntad de Dios, no importando cuán grande sea en la mente del hombre donde Él nos lleve. Dios bendiga su palabra y Dios bendiga este esfuerzo que hacemos por predicar su palabra y enseñarle al mundo cómo Dios siempre, de alguna u otra forma, está guardando a los suyos para que puedan cumplir su propósito eterno en este mundo en el cual estamos, para proclamar y enseñar las buenas nuevas de salvación. Que el Señor nos bendiga. Gracias, hermano Osvaldo, por esa exposición. Esperemos que todos los que han escuchado fueron animados con la palabra de Dios, y esperemos que la palabra de Dios continúe creciendo en la vida de nosotros como cristianos, y también aquellos que no han obedecido el evangelio, que de igual manera escuchen y que obedezcan lo que dice la palabra. A este momento vamos a pedirle a nuestro hermano Mario si puede cerrar con una oración, y después terminamos esta primera parte. Amén, hermanos. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, alabado y glorificado sea su nombre. Llegamos hasta su majestuosa presencia, hasta su trono celestial, a través de su Hijo amado Cristo Jesús, para agradecerle por esta oportunidad que nos ha regalado a un grupo de tus amados hijos estar en esta plataforma para poder predicar tu bella y santa palabra. Esperando, Padre, que esa palabra llegue a muchos corazones sensibles para que ellos puedan abrir su corazón, puedan abrir su mente, y así, Padre, esa palabra pueda penetrar para que ellos puedan obedecerle en un día no muy lejano. A lo que ya hemos obedecido tu palabra, Señor, que sea de fortaleza, sea de ánimo, para seguir creciendo, para esa salvación que usted nos tiene preparada, guardada allá en los cielos. Gracias por el siervo, como es nuestro hermano Osvaldo. Ayúdele, Padre, para que él siga usando ese talento que usted le ha regalado, para que pueda seguir predicando tu palabra. Gracias también por el siervo que dirigió, Padre. Siempre sígale dándole fuerza, ánimo, para que él siga usando ese talento. Y a cada uno de tus hijos, Padre, para que podamos seguir produciendo como usted nos demanda a través de su palabra. Padres, todas estas cosas las pedimos y las rogamos a través de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano Mario. Y pues vamos a continuar con lo que nos queda, que es una oportunidad a los que quisieran preguntar alguna pregunta o añadir algo al estudio. No sé si, pues vamos a dar oportunidad, como vemos en la pantalla. Vamos a empezar con nuestro hermano Mario, después nuestro hermano Ramón, después nuestro hermano Ismael, y después nuestro hermano Andrés,
y al final vamos a terminar. Yo voy a terminar, voy a cerrarlo y después vamos a dejarle tiempo a nuestro hermano Osvaldo. Si él al final quisiera también de igual manera añadir algo o decir algo más. Así que vamos a empezar con nuestro hermano Mario. Está apagado su micrófono, hermano. Amén, hermano. Sí, agradecerle a nuestro hermano Osvaldo por la lección que nos presentó sobre este capítulo de Hechos, para que nosotros podamos aprender más de él, de la actitud del apóstol Pablo, cómo él pues hizo uso de las leyes que Dios dejó. Él hizo uso de las leyes que Dios dejó, ¿verdad? Él no tomó por él mismo la iniciativa ni nada de eso, sino que pues aprovechó lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado el gobierno para que nosotros también aprovechemos de esa manera. Gracias, hermano Osvaldo, bendiciones. Gracias, hermano Mario. Hermano Ramón. Sí, hermano, muchas gracias, hermano Osvaldo. Muy interesante este estudio, hermano, y pues una vez más, ¿verdad? Vemos todo lo que este gran hombre de Dios sufrió a través de todos los estudios que hemos venido analizando. Pues resalta siempre, ¿verdad? Todo lo que este gran apóstol de nuestro Señor Jesucristo sufrió. Y a veces, hermanos, hay cosas que como que no las entiende uno en su totalidad, pero que fueron anunciadas de antemano por nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se puede despertar tanto odio, tanto rencor en personas solamente por predicar la verdad, por predicar el evangelio? Porque eso era lo que este hombre hacía, predicar, anunciar de Cristo, ¿verdad? Y vemos cómo él tramaban, juramentaban, mentían, ponían muchas cosas para quitarlo de este mundo, y a veces pues son cosas que no se entienden en su totalidad, hermanos, porque no, este hombre no hacía ningún mal, no hacía ningún daño a nadie. Sin embargo, era tanto el odio que le tenían, ¿verdad? Y así pasa a veces en nuestra vida hoy en día, aunque hay veces que hay personas que no nos demuestran, ¿verdad?, ese odio, pero sí se siente muchas veces como el mismo rechazo a la palabra de Dios. Muchas gracias, hermano Osvaldo, nuevamente. Que Dios le bendiga ricamente. Le doy lugar al hermano que sigue. Amén, hermano. Ramón, hermano Ismael. Apagó su micrófono, siempre está apagado, hermano Ismael, y su cámara se apagó. Es que le iba a pisar al micrófono, le pisé la cámara. Por eso pasó eso. Pero ya está muy bien. Hermano Osvaldo, me llama mucho la atención de cómo usted tiene mucha calma cuando está enseñando, muy calmado, y como que no se le pasa ningún detalle. Y hizo un buen trabajo, hermano, en su presentación. A mí lo que mucho me llama la atención, y se me hace a mí que nuestro hermano Ramón habló un poquito de esto, de que en verdad yo me pongo a pensar, ¿qué era el crimen? Para que quisieran matar a Pablo, para que dejaran de comer y beber hasta que lo pudieran matar. ¿Qué era el crimen? Se ve como que había hecho algo muy feo para que quisieran hacer eso contra él.
para que quisieran matarlo y hacer promesa y todo eso. Allí en Hechos capítulo 23, quiero nomás leer el pasaje otra vez, donde nuestro hermano Osvaldo enseñó. Hechos 23, versículo 25, Claudio Lisias, cuando él escribió la carta a Félix, el gobernador, él dice, a este hombre, verso 27, aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré. Yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero noten que ningún, dice, delito tenía digno de muerte o de prisión. Entonces, Claudio Lisias lo podía haber soltado ahí mero. Él mismo de su boca salió que no había hecho nada digno de muerte o de prisión. No sé, quizás aquí obró un poquito como a Poncio Pilato, que se lavó las manos y se lo mandó al gobernador para que después no lo acusaran a él de que había soltado a Pablo. Es la única cosa, es lo que yo veo. Pero sí me quedo admirado yo con eso de que no hizo en verdad nada tan grave así para que lo quisieran matar. Pero eso enseña, hermanos, el celo de los judíos, el celo equivocado cuando alguien iba en contra del judaísmo. Porque sí, Pablo andaba predicando el evangelio, pero de esto no se ha dicho mucho, de que andaba predicando el evangelio, pero al mismo tiempo, hermanos, cuando andaba predicando el evangelio de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, que era el Señor de señores, al enseñar eso, ya con eso, los judíos pensaban que iban contra ellos, porque eso era contra la ley de Moisés, en el sentido de que la ley de Moisés ya no iba a ser la ley que obedecer, sino la ley de Cristo y servir a Jesucristo. Pero en verdad, yo creo que sí hay celo así equivocado en mucha otra gente, pero los judíos, ¿cómo dicen? Se volaron la barra, ¿cómo dicen? Algo así, dice el dicho, no sé si lo dije bien o no. En verdad llegaron al sumo, a mero arriba, de cualquier otros que quieren matar a alguien, por en verdad que no era tan grave. Otra vez, hermano Osvaldo, gracias. Muy buena presentación. Gracias a Dios, hermano. Gracias, hermano Ismael. Ahora nuestro hermano Andrés. Está apagado su micrófono, hermano. Siempre está apagado. Perdón, estaba batallando para cerrar la ventana. Tenía abierta la ventana de Facebook, donde estaba viendo esto que estamos aquí, pero quería abrir el micrófono y no podía desde ahí. Pues agradecerle al hermano Osvaldo por su trabajo y como mencionó el hermano Ismael, pues se fue tranquilino Sánchez con el estudio, ¿verdad? No queriendo que ningún detalle se le pasara. Y me llama la atención a mí de ya, bueno, no repetir mucho de lo que ya se ha dicho, que es excelente. Lo que el Señor Jesucristo le dijo a Pablo, le dijo que no temiera y que siguiera adelante, y eso indica que iba a seguir batallando, iba a seguir sufriendo, pero también indica que el Señor está protegiendo al que va haciendo su obra, al que va obedeciendo su palabra. Entonces esto es un gran aliciente para nosotros, es de gran ánimo saber que si hay momentos en que nos sentimos perseguidos o nos sentimos encerrados por tanto problema que se le viene encima al que predica la verdad, pues el Señor está al pendiente, y aún a los malos, ¿verdad?, los usa como para hacer su providencia, que hizo hincapié el hermano Osvaldo en la providencia de Dios.
Así que Dios provee para que nosotros sigamos adelante en su camino y que su palabra siga siendo predicada hasta que Él venga por segunda vez. Sigamos haciéndolo y muchas gracias, hermano Osvaldo, y Dios les bendiga. Gracias, Amén, hermano. hermano. Gracias. Gracias, hermano Andrés. Pues, hermano Osvaldo, igualmente como todos los hermanos han dicho, muchas gracias por el trabajo, por el empeño de presentar y hacer esta obra. Y como pues quisiéramos decirle a todos los hermanos que participan en esta plataforma, que continúen, que sigan pidiéndole al Señor y que nosotros sigamos orando unos a los otros para que este trabajo continúe. Este capítulo 23 me pone a pensar a mí de todas las cosas que el hermano Pablo pasó, y con todo lo que pasó, lo que los judíos, hasta hermanos judíos, hablaban de él, y la manera como él pues se presentaba a los judíos, como los judíos hablaban de él. ¿Cuántos de nosotros hoy en día haríamos que un hermano con lo que tiene, si hubiera un hermano que tiene los requisitos que tiene el apóstol Pablo, dejaríamos que predique entre nosotros con lo que hablaban de él y los problemas donde quiera que iba? Tenía problemas con los judíos. Hubiera hoy en día algún hermano con esa misma, pues que las personas hablan de él de esa manera, y dejaríamos nosotros que un hermano así predicara entre nosotros? Es una buena pregunta, pero lo vamos a dejar ahí. Y gracias una vez más, hermano Osvaldo, por esa presentación, que yo creo que se entendió muy bien, y todas las personas que tuvieron el privilegio de escuchar, que hayan aprendido algo de este estudio, o si no, al leer la palabra de Dios nos pone a pensar para que podamos buscar más, escudriñar más las escrituras. Así que vamos a pedirle a nuestro hermano Ismael si puede cerrar esta parte con una oración, y después los que se quieran quedar y pueden quedarse, pueden hacerlo. Si hay otras cositas que quisiéramos hablar con el hermano Andrés. Así que, hermano Ismael, tiene su tiempo. Muy bien, hermanos. Padre Celestial, gracias porque permites que tengamos esta plataforma y poder enseñar de esta manera, que muchos se dan cuenta de el evangelio en toda su pureza. Gracias, bendito Dios, por hermanos como Osvaldo, Jorge, Andrés Pong, Mario, Ramón y otros que están aquí a veces. Bendito Dios, gracias, bendito Dios. Bendice a todos estos hermanos. Ayúdales donde trabajan con los problemas que pueda haber en esas obras, y ayúdales a que ellos sigan adelante, aunque vengan problemas, tribulaciones y duros tiempos, porque sabemos bien que si predicamos el evangelio, eso va a pasar. Satanás no duerme y van a acontecer cosas que necesitamos ser fuertes como Pablo para seguir adelante. Bendito Dios, te seguimos pidiendo que bendigas a nuestro hermano Osvaldo y a su familia, que lo cuides y le des este ánimo siempre para que siga enseñando tu palabra y siga predicando, y que también las personas que oyeron este mensaje y lo oirán por Facebook y por el internet, que también ellos se pongan a pensar en este hombre que servía a Dios, pero le servía porque sabía bien, como dijo él, yo sé en quién he creído y estoy seguro que guardará mi depósito para aquel día. No era en vano. Pablo sabía bien que al servir a Dios lo mejor posible, él tenía la corona ganada. Padre Celestial, siempre bendice tu obra por donde quiera y esta plataforma, y ayuda a que todos los hermanos sigamos adelante enseñando tu palabra y que no se nos impida, que no dejemos que nada nos impida.
En Cristo Jesús lo pedimos y damos gracias. Amén. Amén. Bien. Hermano Andrés. Sí, gracias, hermano Jorge. Gracias, amados hermanos. Hermano Eduardo, ¿algo más que quiera agregar usted? Bueno, de nuevo, gracias, hermano. Y Hermano vamos Jorge. a despedirnos de nuestros hermanos y amigos de Facebook, deseándoles buenas noches y que estén con nosotros la próxima semana, si Dios lo permite y ustedes lo desean. Por favor, estén con nosotros, acompañándonos. Y si tienen alguna duda o pregunta de lo que se ha hablado, de lo que se ha predicado, de lo que se ha expuesto, pueden dejar un mensaje ahí. Con mucho gusto lo leeremos y lo atenderemos. Dios les bendiga. Buenas noches. Vamos a dejar de grabar en Google Meet.